Muy buenos días. Nos encontramos grabando la clase número 18 de Estudios Sociales para los estudiantes de quinto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos permite conocer cuándo se debe pasar el contenido a nuestro portafolio. El tema de hoy es el número 3 de la unidad 4, que se titula Gobiernos locales. ¿Qué son los gobiernos locales? Pues son organizaciones, son entidades que tienen a su cargo la administración de un pueblo o de una ciudad. Estos gobiernos locales normalmente se encuentran bajo la dirección de una figura conocida como el alcalde o su equivalente según el país, pues no. Además del alcalde existe algo que se llama consejo. Este consejo está formado por varios integrantes conocidos como concejales. En el caso de nuestro país Ecuador, a partir de la Constitución del año 2008, a estos gobiernos locales se los conoce como gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos aquí sus siglas, que son GAT, así que de ahora en adelante los llamaremos GAT a los gobiernos autónomos descentralizados. Estos gobiernos autónomos descentralizados o GAT dependen del presupuesto que les asigna el gobierno central. Además de este presupuesto, pues están en la capacidad de poder recaudar sus propios ingresos mediante el cobro de impuestos, mediante el cobro de tasas y mediante cualquier otro mecanismo que les permita generar los ingresos para poder realizar las obras dentro de su jurisdicción. ¿Qué características tiene un gobierno local? Podemos mencionar tres características principales. Primero, está liderado por autoridades elegidas democráticamente, es decir, autoridades que son elegidas por periodos, eh, normalmente son de 4 años, y son elegidas por votación popular, ¿no? Por medio del sufragio. También otra característica de los gobiernos locales son que disponen de un presupuesto sobre que puede tomar decisiones, es decir, una asignación monetaria, en este caso del gobierno central, de la cual ellos son responsables para poder administrarla según las necesidades de cada ciudad o de cada región que esté bajo el control de los gobiernos locales. Otra característica es que tienen la capacidad de poder determinar políticas y decisiones que afecten al territorio local. Es decir, pueden tomar decisiones muchas veces poniendo en primer lugar las necesidades locales antes que, por ejemplo, las directrices que fija un gobierno central. Esa es la diferencia, por eso también aquí se los llama gobiernos autónomos descentralizados. Son autónomos en el sentido de que pueden tomar decisiones muchas veces sin, digamos, sin consultar al gobierno central, porque están en la potestad de hacerlo, dependiendo obviamente de los beneficios que estas decisiones o estas implementaciones de políticas pueda traer para el territorio que ellos administran. ¿Qué relaciones existen entre los gobiernos autónomos descentralizados o GAT y el gobierno central? Pues podemos mencionar estas relaciones de aquí que vemos en pantalla, que básicamente es que el gobierno central define las prioridades y también establece los criterios generales para todo el territorio. El gobierno central fija las directrices, las normas, pero los GAT se encargan de ejecutar estas políticas atendiendo a las necesidades propias de cada comunidad y administrando los recursos en la forma en que mejor les convenga a sus habitantes. También podemos ver que el GAT tiene su propia normativa. Obviamente esta normativa se encuentra en concordancia o se encuentra articulada con la normativa general que expide el gobierno central. Y finalmente podemos decir que las relaciones entre el gobierno central y los GAT pueden evidenciarse mediante las acciones que se realizan de forma conjunta. Muchas veces se realizan coordinaciones entre ministerios de gobierno y entidades asociadas a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué importancia tienen estos gobiernos locales? ¿Por qué existen? ¿Cuál es su función? Podemos mencionar cuatro. La primera es que permiten generar un desarrollo local. Al estar más cerca de la población, pues permite conocer, digamos, de primera mano qué necesidades enfrenta la población, especialmente en ámbitos económicos, o sea, enfrentar la pobreza existente en las localidades.
En articulación a esto, al estar más cerca de la población, pues ya dijimos, conocen sus necesidades de primera mano, lo cual en teoría permite una actuación mucho más rápida que, por ejemplo, si se tuviese que solicitar una autorización al gobierno central. Además, como gobiernos locales también tienen la obligación de escuchar y de atender las demandas que exige la población, demandas que ya veremos más adelante en las obligaciones o las funciones que tienen los gobiernos locales. Y finalmente, los gobiernos locales también se encargan de la construcción de la identidad local. Recordemos que cada ciudad o cada cantón de nuestro país tiene una identidad local propia. Y dentro de ellos también existen subsectores que tienen su propia identidad, especialmente en la parte de la sierra, ¿no? Donde es muy marcada la presencia cultural debido a la influencia de las nacionalidades indígenas. Finalmente, vamos a ver las responsabilidades que tienen cada uno de estos gobiernos. Vamos a ver las responsabilidades de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales o cantonales y de los gobiernos parroquiales. Vamos a empezar con los gobiernos provinciales, que en nuestro país se los conoce como prefecturas. ¿Qué responsabilidades tienen los gobiernos provinciales? Pues primero podemos mencionar que ellos fomentan las actividades productivas dentro de la provincia, dependiendo obviamente de sus características. Provincias, por ejemplo, que se dedican más a la agricultura, otras se dedican más a la ganadería, otras se dedican más al comercio, otras se dedican al turismo. Entonces, estas actividades productivas irán de acuerdo a la realidad de la provincia. Segunda responsabilidad de los gobiernos provinciales es la de atender los desastres naturales. Más bien sería atender las consecuencias que dejan los desastres naturales o los problemas que causa, especialmente con la población, y son los encargados de brindar la ayuda necesaria o de coordinar la ayuda con otros organismos estatales. Tercera obligación es la de dar mantenimiento, dar cuidado a las vías y a las carreteras dentro de la provincia, especialmente las carreteras que comunican a esta provincia con las demás provincias del país. Otra obligación es la de cuidar el medio ambiente. ¿Cuidar de qué manera? Pues estableciendo normativas, estableciendo leyes que permitan poder manejar los recursos naturales de forma que se cuide y se respete el derecho al medio ambiente de poder regenerarse. Esto va articulado con la siguiente responsabilidad, que es la del manejo de los recursos naturales mediante estas normativas. Y finalmente, tienen como responsabilidad también cuidar las fuentes de agua, establecer la normativa de acceso, establecer normas de uso y establecer sanciones en caso de que se pueda atentar contra el derecho de uso de agua a a otros grupos humanos. Ahora veremos las responsabilidades de los gobiernos municipales. Como podemos ver, son parecidas a las de los gobiernos provinciales, pero en este caso son ejecutadas directamente en los municipios de cada cantón. Recordemos que cada provincia se divide en cantones. En el caso del Guayas, que viene a ser la provincia, se divide en 25 cantones, entre ellos el cantón en que nosotros vivimos, que es el cantón Guayaquil. La primera obligación de un gobierno municipal o directamente un GAT, que así se lo conoce, es la de dotar de espacios públicos para el comercio, espacios públicos para la recreación, espacios públicos para el trabajo, espacios públicos para el tránsito. ¿Quién tiene la potestad de establecer o de dotar o de dar permiso del uso de los espacios públicos? Son los gobiernos municipales. Al igual que los gobiernos provinciales, también los gobiernos municipales pueden y deben atender las consecuencias que dejan los desastres naturales. Obviamente, esto muchas veces se realiza también con intervención de otros organismos, para lo cual se establecen estas alianzas de cooperación para poder mitigar los efectos que pueda dejar un desastre natural. Otra responsabilidad es también la de mantener vías dentro del cantón. Adicionalmente a ello, también son encargadas de controlar el tránsito y el transporte. Vemos que aquí en Guayaquil, por ejemplo, la competencia del tránsito ya no le corresponde a la Comisión de Tránsito del Ecuador o la Agencia Nacional de Tránsito,
sino a la Autoridad de Tránsito Municipal o ATM, la cual ya se ha puesto al liderazgo del control del tránsito y establece los permisos y establece la normativa eh, para poder circular en las diferentes vías del cantón. Tenemos también otra obligación de los gobiernos municipales, que es la de cuidar el medio ambiente igualmente y el patrimonio cultural de cada uno de los cantones. También los gobiernos municipales son los encargados de controlar el uso del suelo. Uso del suelo, por ejemplo, para edificaciones, para edificios, para todo tipo de construcciones que necesiten eh, establecer permisos especiales para poder usarse. Obviamente esto está dentro de la normativa de cada uno de los gobiernos municipales. Y finalmente también el gobierno municipal dota de servicios básicos, especialmente agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. En coordinación también con otras entidades, muchas veces se le asigna esto a una entidad o a una corporación para que pueda manejar eh, el, la entrega o la implementación de estos servicios. En el caso de Guayaquil, pues, por ejemplo, el agua potable es administrada por Interagua, la cual le ha sido otorgada la potestad por una empresa llamada ECAPAC, no que es el organismo que se encarga del control del agua. Interagua es una concesionaria, digámosle así. Finalmente tenemos a los gobiernos parroquiales, los cuales también tienen sus responsabilidades, también dotan de espacios públicos, obviamente, dentro de las parroquias. Estos gobiernos parroquiales normalmente son más presentes en los que son parroquias rurales, porque las parroquias, digamos, urbanas se encuentran ya dentro de las competencias de los gobiernos municipales. Así que estos gobiernos parroquiales se aplican más a las parroquias rurales porque justamente su condición de ruralidad los aleja un poco más de la competencia o más bien de la jurisdicción o del control que ejerce un gobierno municipal. Por ende, aquí sí tiene mucha relevancia los gobiernos parroquiales. Al igual que el gobierno municipal también dota de espacios públicos, también atiende desastres naturales o sus consecuencias, también se encarga del mantenimiento de las vías parroquiales, también se encarga de controlar el uso del suelo y también se encarga de dotar los servicios básicos que son tan necesarios muchas veces en sectores rurales donde no pueden llegar estos servicios por uno u otro motivo. Y bien, con esto termina la explicación de la clase de hoy de los gobiernos locales. Espero que haya quedado un poquito más claro el tema. Y para finalizar, vamos a realizar nuestro taller, que consiste en estas 8 preguntas, cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase y vamos a desarrollarlas en este momento. Muy bien, aquí tenemos ya desarrollado nuestro taller número 25, cuyas respuestas han sido extraídas de la clase. Me gustaría enfatizar en estas respuestas de aquí, de la 5 a la 8, donde nos dicen, por ejemplo, en la 5 escriba 2 aspectos de la importancia de los gobiernos locales. Recordemos que habían cuatro aspectos importantes. Ustedes pueden escoger cualquiera de ellos. Yo puse estos 2 de aquí. Y al igual en las 6, 7 y 8 también dice, escriba una responsabilidad de los gobiernos provinciales. Ustedes vieron ahí en la rueda de atributos que habían varias responsabilidades. Pueden escoger una de ellas. Yo escogí estas de aquí porque las veo más diferenciadas unas de otras. Como vimos en la clase, muchas se parecían entre ellas. Entonces escogí estas de aquí porque se diferencian un poco una de la otra. Aclarado este punto, entonces mientras ustedes pasan este taller a su portafolio, yo voy finalizando esta grabación y nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente de la asignatura.